es contra principados, ni contra potestades, ni contra huestes de las tinieblas, ni ninguna de esos seres de maldad. Perdón, no es contra carne ni sangre, corrijo, sino contra huestes, contra principados, contra gobernadores de las tinieblas. Y Dios muchas veces lo que hace, más que pararse alrededor nuestro y defendernos de nuestros enemigos que se levantan, es proponernos a nosotros empujarnos hacia adentro, hacia adelante en esa guerra. Lo que Dios está haciendo en este tiempo es empujarnos hacia adelante, hacia esa guerra. ¿Me están escuchando? Mira que Dios va empujando, entonces uno va sintiendo como una presión a veces en la vida, va sintiendo como una presión alrededor de uno y las cosas que van ocurriendo y sucediendo, y uno no, a veces de pronto, como me pudo pasar en mi propia vida tiempo atrás, no tiene la capacidad o el discernimiento para comprender qué es lo que realmente está ocurriendo, y uno dice por qué se levanta tanta cosa, por qué está pasando tantas cosas. Incluso puede que llegas a suceder de una manera mucho más sutil, simplemente porque uno siente un desánimo, un no deseo de buscar, un no deseo de hacer las cosas de Dios, ni de nada, ni de trabajar, ni de estudiar, ni de nada. Pero todo ello muchas veces puede que tenga, estribe en que está ocurriendo cosas en el mundo espiritual a las cuales el mismo Dios te está empujando. Por lo cual un filósofo sabio, predicador y hombre de Dios, hace más o menos unos 30 años, escribió y dijo así, 2 puntos: Dios está llamando a la guerra. Acudiremos al llamado del Señor. ¿Cierto? ¿Cómo era que decía ese Señor? Luego decía, tú y yo somos un pueblo. Sí, gracias hermanitos, por favor. Eso me sirve de cuña para que yo recuerde colocarle silencio a mi celular, y si alguno de ustedes también lo tienen por ahí, pónganlo en silencio, por favor. Claro, por respeto con el Espíritu Santo, claro que se los estoy diciendo nada más, pero bueno. ¿Y qué ocurre? ¿Qué pasaba entonces? Que Dios dice, cogía al pueblo de Israel, tomó al pueblo de Israel y dijo, bueno, pueblo de Israel, supongo yo, puede que tú estés muy cómodo estos 40 años que has pasado en este desierto. Puede que te hayas acostumbrado ya a comer del maná, a beber de las aguas que brotan de las peñas. Te hayas acostumbrado ya un poco a comer codornices de vez en cuando, te hayas acostumbrado a la nube por la noche de fuego que te cubre del frío que hacen los desiertos en las noches. Ya te has acostumbrado a que la ropa y el calzado te vayan creciendo a medida que vas caminando conmigo por el desierto. Ya de pronto has entrado como en una etapa de comodidad, ya has aprendido a ser como más o menos medio obediente. Pero el Señor dice, no, mijo, ya esto no va a ser más así. Ya ahora voy a cumplir mis propósitos en tu vida, te voy a llevar a donde yo te quiero llevar, te voy a colocar en donde te quiero colocar y te quiero restituir aquello que te tengo que restituir. Y quiero cumplir mis propósitos en tu vida. Entonces te tengo que empujar a la guerra. Y cuando Dios dice empuja a la guerra, entonces muchos se levantan y muchos dicen, ay, no, ¿cómo así? ¿Pero por qué? Yo estaba bien acá, a mí me da susto, ir a la guerra, nos van a matar, nos van a acabar. Otros dicen, no, pero ¿cómo así? ¿Qué es esto lo que está pasando? ¿Qué es esto que está sucediendo? Si yo venía bien, ¿ahora en qué fallé? ¿Ahora qué será lo que estoy haciendo mal? ¿Ahora qué será lo que estoy haciendo yo mal delante de Dios que me está sucediendo todo esto? Y no resulta que no es que te esté sucediendo todo esto porque estés necesariamente mal delante de Dios, sino porque Dios está diciéndote, mi hijo, levántese ya, levántate, que te quiero llevar a la guerra. Levántate que te quiero llevar al nuevo lugar a donde yo te quiero colocar, y yo te quiero meter en la guerra, diría el Señor esta mañana, porque yo quiero que tú estés preparado para una eternidad conmigo allá en el cielo. Yo, hijos holgazanes, no voy a recibir allá en mi reino. Hijos dormilones no voy a recibir allá en mi reino. Yo voy a recibir hijos que sean dignos, sean hallados dignos y fieles de gobernar sobre las naciones de la tierra, de juzgar a los ángeles, de juzgar a los demonios. Si de pronto no te acordabas que esto lo dice la palabra en el libro de Apocalipsis, vamos a juzgar. Entonces vamos a gobernar, seguramente gobernar con Cristo. Dios no va a colocar a alguien que no se haya hallado digno y fiel, sino aquellos que han preparado, que han corrido la carrera, que han pagado el precio, que han sido esforzados. Estamos entrando en tiempos de guerra, hermanos. Y el diablo siente temor y siente miedo. Él empieza a ver que el pueblo de Dios empieza a crecer en espíritu, que el fuego en nuestras vidas empieza a encenderse con una llama más poderosa,
¿Cuántos habían sentido la presencia de Dios aquí en este culto o en los cultos anteriores? ¿Cuántos han podido sentir la presencia de Dios estos años? Yo la he sentido, yo doy testimonio de ello y levanto mi mano públicamente declarando el nombre de Jesús en esta casa. Yo lo creo que Él ha estado acá. De pronto puede que tú estés de pronto en este momento no tengas esa capacidad en tu espíritu de percibir cuándo está el Espíritu de Dios y cuándo no en este lugar. No te preocupes. Yo tampoco lo sentía en un principio, no sabía sentir la presencia de Dios. Eso para mí era como sentir, no sé, el ki de los Saiyajines, no entendía qué era eso, perdón el chiste, no, es un chiste, solamente una referencia para cierta generación para acá. Pero yo decía, ¿cómo hacen estas personas que pueden sentir la presencia de Dios y yo no lo puedo sentir? ¿Qué es este cuento? Me estoy yendo por una banderita, pero ya voy a volver al tema, hermanos, que esto es importante. Entonces, ¿qué ocurrió? ¿Cómo me empecé a dar cuenta? Porque yo ya estaba adorando a Dios, yo ya servía en la iglesia, tal como estaba sirviendo hace un ratico aquí con ustedes, entre ustedes. Yo ya servía, pero tocaba otro instrumento que era la guitarra, era el piano. Por esa razón es que me está doliendo la mano izquierda en este momentito, porque cuando toco la guitarra me duele la mano izquierda, pero ya después se me va quitando el dolor un ratito, y vuelvo y la tocamos y adoramos al Señor. Y yo me metía y cantábamos y adorábamos a Dios, y de repente la persona que era el jefe o el pastor de la alabanza oraba al Señor y decía, Señor, que caiga tu gloria, y yo no sentía absolutamente nada. Venga tu gloria, Señor, venga tu poder, venga tu presencia. Y caía la gloria de Dios, y pasaba como hoy, que de pronto algunos empiezan a ser tomados por el poder del Espíritu Santo. Yo les invito, hermanos, a que nunca se asusten con esas cosas ni las miren como algo extraño, aunque bíblicamente puede que, e incluso la Biblia dice que esas cosas puede que sean en un momento, empiezan a ocurrir realmente cuando la presencia de Dios empieza a moverse, a tomarse el pueblo de Dios. Nosotros tenemos que aprender a discernir los tiempos en los que estamos entrando, cuando Dios derrame sobre nuestra congregación un avivamiento, porque de eso se trata la guerra que nos está empezando a levantar el diablo. Está diciendo, con que se quieren avivar, pues voy a mirar a ver cómo les activo los brujos, para que nos salgan adelante, voy a ver cómo les activo los enemigos de esta casa, que no son brujos necesariamente, tal vez que se llaman cristianos, a ver cómo los levanto a hablar y a blasfemar en contra de esta casa, en contra de los pastores de este lugar. Que ni siquiera de mí están hablando de los pastores que fundaron esta casa y el pastor a cargo que es el pastor Mauricio, seguramente, me imagino yo, y empiezan a hacer ayunos en otros, los satánicos hacen ayunos, ven que se pone una iglesia en un barrio y dicen vamos a ayunar. Son a veces tan juiciosos y tan disciplinados que el poder de Dios es tan grande que ante tanta disciplina el poder de Dios lo aplasta. Pero ¿cómo seríamos nosotros el pueblo de Dios si fuéramos disciplinados también? Hombre, esto sería aún mucho más poderoso, pero allá nos quiere llevar el Señor. Y que empieza la guerra, el diablo a levantarse y decir, pues no te vas a parar, pues no vas a ir, pues allá no vas a llegar, pues no lo vas a lograr, pues tú no vas a poder, desanímate que tú nunca vas a lograr nada, tú nunca vas a poder, desanímate, tú nunca vas a poder servir al Señor, ahí te vas a quedar postrado y postrada, te vas a quedar con ese problema que tienes. Y el Señor es el que está empujando esa guerra. Porque hay algo que viene, grande y maravilloso. Grande y tremendo para nosotros. Si no fuera grande y tremendo, el diablo simplemente no se opone. Hay muchos enemigos. Hay muchos. Ya vamos a ir al texto bíblico. Yo les dije que abriéramos en Apocalipsis. Pero ¿saben una cosa? Solamente para leer un pequeño detallito. Que tiene que ver con algo que esta mañana el Señor me puso... pues a orar, o no sé, yo sentí que su presencia me estaba diciendo que orara. Yo les dije Apocalipsis, pero nunca le dije el capítulo, ¿cierto? Capítulo... Esto era un texto que hace algunos días de pronto el Señor ya me ha dado la oportunidad de hablarlo, ¿sí? El mensaje de las iglesias en el capítulo 2, yo lo recuerdo porque yo fui quien lo hablé, seguramente a veces hasta se me olvida, pero esta vez me acuerdo porque yo mismo lo había hablado. Pero hay un mensaje a una iglesia que se llama Tiatira. Si lo ven en el capítulo 2, versículo 18 en adelante, un mensaje a una tal Tiatira. Y en el versículo 20, para no entrar en detalles y no profundizar en esa palabra, dice, pero tengo algo contra ti. Si lo ves, versículo 20, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer. ¿Qué dice? ¿Qué qué? ¿Qué tolera aquí? ¿Qué cosa? Bueno. Ay, de pronto alguien nuevo no va a entender mucho. Alguien nuevo que nos escuche no va a entender mucho, a menos que haya vivido la historia que hemos vivido nosotros esos últimos 2 años más o menos, mal contados en esta casa. Jesús dijo que cuando un demonio sale de una persona o un demonio sale de una casa,
podríamos decir que cuando un demonio sale de una congregación, si vieron que ahí habla que toleras a esa mujer Jezabel, dice ahí, hay demonios que entran a las congregaciones. Jesús dijo que cuando sale, ese sitio va a lugares desiertos, se va a lugares en donde no haya descanso, en donde no haya reposo, en donde no encuentra tranquilidad. No le encuentra. Había en la antigüedad un hombre llamado Elías, y él tuvo que pelear una batalla parecida juntamente con el pueblo de Israel, a la que en esta casa se peleó hace años atrás, hermanos. Y era contra ese espíritu que tiene ese nombre y ese apellido. Yo deseo no dedicarles demasiados minutos a esa parte, pero es para que podamos entender por qué estamos reprendiendo demonios el día de hoy. ¿Por qué Alejandro se puso a reprender esos demonios el día de hoy? ¿Vale? El demonio sale y se va, se aleja y no encuentra reposo. Y aquí se hizo la guerra, se peleó, se luchó, se hizo guerra espiritual, y los pastores también hicieron su guerra, lanzaron metralleta, echaron pan y hubo bajas. Hubo bajas. ¿Qué ocurría entonces? Que cuando hubo las bajas, hubo las cosas, claro, todo eso ocurrió, y por un momento llegó un día en que quedó todo como Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, como Italia después de la Segunda Guerra Mundial. Quedó todo como destruido, pero en victoria. Amén. Y fue por la época que llegábamos a esta casa. Entonces de un momento a otro el Señor dijo, limpió, acabó con unas cosas que él tenía que él mismo se ha propuesto destruir, internas acá, que se llamaba, entre otras, esa tal Jezabel. Estoy hablando cosas que parecen más como un estudio bíblico súper profundo en una reunión de hoy, pero espero todos podamos entenderlo. Y se fue, así dice una canción, al sur, y salió y partió. Pero Jesús mismo declaró que esos mismos seres, esos seres, tienen ese patrón de comportamiento. Y se van y no encuentran descanso, no encuentran reposo, quedan digamos, como dolidos, diciendo, ay, ¿cómo quedaría yo por volver a esa iglesia donde me echaron? Si allá yo estaba haciendo harto estrago, estaba haciendo harto daño, estaba acabando con la iglesia, hombre, y ahora me van y me echan, hombre. ¿Qué voy a hacer para volver? ¿Qué haré? Entonces se junta con otros 7 peores. ¿No lo han leído? Sí, se acuerdan, los que somos antiguos ya leídos de la palabra. Y se dicen, vamos a volver, voy a volver a la casa donde me echaron. ¿Cómo puede ser que me saquen? No, yo voy a volver. Tengo que regresar. ¿Se acuerdan? Aquí ese textico, aquí en Apocalipsis capítulo 2, versículo, era 18 tal vez. Toleras, tengo contra ti que toleras todavía esas cosas. Toleras esas personas. Habla una mujer, aunque es un demonio en realidad, porque Jezabel para los tiempos en los que Apocalipsis fue escrito, ya hacía miles de años tal vez, de muchos siglos, había muerto y su cadáver había sido consumido por los perros. Estaba hablando, era realmente de un demonio que patrocina un tipo de conductas adentro de las iglesias. Por eso ese sabio, compositor y hombre de Dios de hace muchos años atrás, decía en su canción, Dios está llamando a la guerra, ¿no? Y en otra decía, espíritu de temor, y el pueblo contestaba, oye, ¿se acuerdan de esa? No? Ay, no se acuerdan. No, ya estamos todos súper nuevos en el sector moridiano. Sí, exactamente, porque ahí es, uno dirá, ¿cómo así? ¿Un espíritu de temor? Es un espíritu que se la pasa temblando así, hola, soy temor. No se trata de eso. Son espíritus que infunden cierto tipo de conductas, generalmente motivadas por cierto tipo de maneras de pensar en medio del pueblo. Primero inseminan pensamientos, formas de pensar. La Biblia habla, o el apóstol Pablo habla del espíritu del entendimiento. Se inseminan maneras de pensar y generalmente equivocadas y contrarias que sutilmente se van infiltrando en las vidas de las personas y se van contaminando los unos a los otros. Y luego, a través de haber inseminado su espíritu del entendimiento en nosotros, empieza a motivar o a estimular conductas que luego ellas mismas, a través de ellas, esos espíritus acaban y destruyen a las congregaciones. ¿Y por qué estarán tan interesados en acabar una congregación? Pues hermanos, porque les vamos a ir a quitar a ellos lo que ellos creen que es de ellos, y son las almas.
porque vamos a ir a poseer bendiciones y cosas grandes que Dios ha determinado recientemente y dijo en su palabra, yo te las voy a dar a ti. Él dijo, yo te voy a dar esta bendición a ti, pero Él jamás dijo, te la voy a dar de gratis, te la voy a dar así facilito. No, tú, hijo mío, vas a tener que hacer lo que yo te diga. Tu hija mía, vas a tener que levantarte y pelear la pelea en la que yo te meta, porque tú vas a tener que ir y reprender a esos espíritus y quitarles a ellos lo que ellos en este momento tienen, más no les pertenece, porque Dios ha determinado ahora que pase a tus manos. Entonces vas a tener que ir y pelear y luchar. Y ellos van a tener que soltar todo lo que tienen y entregarte y decirle, ¿sabe qué? Tome. Eso que le robé a mi hermano hace muchos años, esa otra, ahora mire, ¿sabe qué? Tome, aquí tiene. Y el Señor va a tener que decir y ordenar a tus enemigos y decirle, ¿sabe qué? Devuélvemele a esta persona lo que me le quitaron. Y me le restituye, y ojalá el doble o 7 veces más. Para eso es la guerra. La guerra espiritual no ha terminado y terminará cuando ya haya venido Cristo y haya establecido su reino, y después del milenio incluso finalizará la última gran guerra espiritual. Ahí entonces habremos dicho, se acabó la guerra, finalmente terminó, lo conseguimos y lo logramos. Y viene bendiciones ahorita para nosotros, para todos los que logremos permanecer y estar en pie y con vida. De un pueblo de Israel que dicen por ahí los estudiosos que era como de 8 millones, 7.998.000, ¿cómo es? Sí, 7.999.000, o sea, todos menos 2, ¿cuánto da 8 millones menos 2? 7.999.998. Gracias, 7.999.998, no entraron, quedaron por ahí en el desierto en el proceso, como muchos que hoy no están acá, quedaron por ahí tirados en el desierto. Algunos de pronto se van a parar y van a decir, ay, oye, sí, como que yo estaba como mal, a mí ni corramos al pueblo de Israel y así nos alcanzamos. Pero hay otros que no, quedaron ahí. Y solo 2 en esa historia. Pero no era el plan, así el plan de Dios era que todos entraran a poseer la bendición que Dios les había llamado a poseer. Pero claro, por eso es que Dios te empieza a empujar a la guerra. Y el que se desanima y el que dice, ay no, esto ya no es para mí, ay no, esto qué pereza, ay porque siempre todo lo malo me pasa a mí, todo me sucede. Ese es el típico patrón de conducta y de comportamiento y de discurso que tenía precisamente ese pueblo que murió y quedó allá postrado, muerto en el desierto. Y entonces el Señor va a decir, bueno, ahora sí, vamos a enfrentarnos, se está levantando, está furiosa doña Jezabel, está pero piedra y brava, diciendo, me echaron de esta iglesia, pero yo no me voy a quedar con esta, no crean que me voy a quedar con esta. Y así son de atrevidos, y no van a poder conmigo seguramente, y furioso, y bravo, a ver cómo viene con otros 7 peores y se mete. Pero yo les voy a contar una cosa, si en nosotros y en nuestro espíritu no hay cabida a nada que tenga que ver con la doctrina que habla ahí, de Jezabel, con la doctrina que habla Apocalipsis de Balaam, que es en otra regaño a las 7 iglesias, en otra iglesia le habla de eso en el mismo capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis. Si nosotros no damos cabida a que esas doctrinas penetren en nuestras vidas, nosotros vamos a prevalecer y los vamos a sacar fuera y Dios nos va a dar la victoria. Y va después de la victoria, ¿saben qué viene? ¿No saben? La gloria. ¿Saben qué viene antes de la victoria? La perseverancia. Los que estaban por allá y viven en el sur ya me entienden que les estaba hablando, ¿cierto? Y arriba de la perseverancia que está, la gloria. Y después de la gloria que está, exacto, mi hermano, el rey. Exacto, ahora me van entendiendo que estaba hablando. Perfecto. Entonces, vamos a nosotros a ponernos de acuerdo con el Señor y sacar afuera toda cosa que tenga que ver con este espíritu que quiere acecharnos a todos nosotros. Y algunos dirían, cuando la primera vez que escuché de este tema, no voy a extenderme demasiado, pero si el Señor me lo pide, pues lo haré, y ahí terminaré cuando el día que termine la palabra el día de hoy, claro está. Pensaba yo que tenía que ver solo con las mujeres, porque Jezabel es un espíritu que tiene unas características, unos rasgos femeninos, pero no es algo que tenga que ver exclusiva y únicamente con el tema de las mujeres, tiene que ver con las mujeres y con los hombres. Ahora, para no entrar en demasiados detalles, porque hay que hablar un poquito más de la guerra espiritual. Es un espíritu para que tú lo sepas identificar y tengas cuidado de él, bien seas varón o bien seas mujer, varón o varona, hombre o mujer, no importa, niño o niña, ¿vale? Ten cuidado con eso. ¿Qué tiene que ver? Jezabel era el principal objetivo en
cuando vivió, y por ende el espíritu que la controla, era ser una persona que ambiciosa, codiciosa, no era el objetivo, era una característica, era ambiciosa, era codiciosa y trabajaba para un superior, para un dios, le servía a un dios pagano. Hoy en día, por ejemplo, es muy popular, aquí hoy en día en esta sociedad, en esta época, el culto a un dios pagano llamado Mamón. Es el asignado a el amor al dinero, por ejemplo. O sea, que Isabel no es la jefa de los jefes, no. Hay otros chukis más poderosos, más tremendos. Ella le sirve a uno, en ese entonces que se le llamaba en esa época Baal. Todo lo que tenía que ver con Baal y con otra que se llamaba Asera, que eran unos espíritus a cuyos cultos eran abominables y asquerosos. Básicamente tenía que ver con la prostitución metida en una, imagínense en un culto en donde básicamente el culto tenía que ver con la prostitución, con las orgías y con los sacrificios de bebés recién nacidos. Sacrificios no cualquiera, sino metiéndolos en calderas calientes y que mueran y que griten y esas cosas abominables. ¿Cómo Dios no va a querer exterminar en esa época a esos pueblos que practicaban esas cosas? Dios estaba furioso. Y entonces ese tipo de culto hoy en día seguramente uno no lo verá, y si se da, pues saldrá por las noticias y será terrible, pero sí en el mundo espiritual. ¿Qué cosas tenía Jezabel? Que procuraba que la gente desviara los ojos de Dios. Quita los ojos de Dios para ponerlos en los hombres. Quita los ojos de las cosas de Dios para que la gente empiece a fijarse en las demás personas y así desviar la mirada de Dios y crear idolatrías hacia las personas o hacia las cosas e incluso hacia ella misma. Ella siendo mujer en ese entonces, Jezabel, no podía, eso está en los libros de los reyes, no tenía la posibilidad de ser la reina, precisamente de gobernar todo el pueblo, pero encontró que había un rey a quien pudo manipular, al varón. Bíblicamente hay un diseño establecido, mujeres y varones, bíblicamente hay un diseño establecido, y ese diseño no es machista, ni es feminista, ni nada de eso, simplemente es diseño de funciones. Y el diseño lo que dice es que el varón y la mujer tienen diferentes funciones en el hogar. Diferentes roles en el hogar. Dios nos hizo diferentes en el área moral y en el área física, no solamente. Ahora que sí, en la área profesional seremos capaces de ser ambos buenos jefes, probablemente, seremos ambos capaces de levantar pesas. Hay mujeres que levantan más pesas que yo levanto, no sé cuánto levanto, ni una varilla, levanto yo de pronto, ¿sí? Estoy en mal estado físico. Sí, eso es un discurso que el feminismo ha querido hablar hoy en día. Ay, es que las mujeres somos capaces de hacer lo mismo, acabemos con el patriarcado, con esas cosas malvadas, que sí, la opresión de muchos siglos atrás que se causó a través de la religión tradicional fue tenaz, y ese es el resultado hoy en día. Sí. Le dicen chistosamente y un poco en sentido despectivo, les dicen feminazis. Dicen así. Pero no, o sea, no hay tal, el verdadero sentido de la palabra de Dios es que cada uno tiene un rol diferente. Entonces Jezabel, como buen siervo del diablo, como buena hija del diablo, lo que quiere es tergiversar los roles que Dios designa en las cosas y en los hogares. Y dice, no, en este hogar, en el hogar real, porque se logró casar con el rey, la que voy a mandar voy a ser yo. Yo soy la que doy las órdenes y tengo la última palabra en todo. Porque yo soy la que trabajo y la que pongo la plática aquí en la casa. Así que yo manejo el hogar en absoluto y tú vas a ser solamente un pelele. Pues sí, ese es un pensamiento jezabélico. Así que hermanas y hermanos, arrepintámonos de eso. Porque si bien, vuelvo y repito, en algunos aspectos laborales, sí tenemos la misma, lo que pelea los mismos derechos, lo que pelea el feminismo real, el verdadero de pronto, el que debe. Sí tenía algo de razón al principio, era que había una inequidad en salarios. Que dos personas haciendo el mismo trabajo y uno porque gana más que el otro se hacen exactamente lo mismo. Hombre, eso es injusto, eso es injusticia. Lógico, eso es lo que alimenta ese odio. Pero lo que la palabra de Dios está hablando es que si va a haber va a haber un sacerdote de la casa, ¿ese es quién? ¿Quién saben? El varón, no la varona. Hay hogares, voy a poner un ejemplo, pasa en la vida real. Está el varón, está la mujer, están de visita en una casa cualquiera, en ningún lugar. El varón, bueno, amorcito, ya creo que es hora de irnos, ya se nos está haciendo tarde. Esperen un momento que no ha terminado el desafío. Tengo que verme el desafío, si no termino el desafío me lo va a perder. Usted se espera y se calla. ¿Qué es eso? Se llama falta de reverencia y de respeto. No es un ejemplo, hermanos, pero es que
cosas que suceden. Ahora, tampoco el varón tiene que tratar ásperamente a la mujer, sino que la palabra sí va a decir, someteos los unos a los otros. Entonces, cuando se rompe ese diseño, ¿cómo hacía Jezabel para manipular al rey y gobernar a todo Israel a través de su esposo? ¿Qué usaba? ¿Saben ustedes? Había una técnica que es la que más la identifica, se llama la seducción. Y las personas que tienen esta impregnado en su chip, en su cabeza, lo desconocen, este virus. La mayoría lo desconocen. Ustedes han visto niños que cuando pequeños, yo los he visto, sobre todo en ciertos estratos, tanto bajos como altos. Le dice, nena, usted tiene que vestirse de esta manera, que se le marque muy bien esto para que llame la atención, que se le marque muy bien aquí las nalguitas, ya que estás entrando en la adolescencia, que se te marque bastante bien porque tienes que llamar la atención, porque el que no ofrece, el que no muestra, ¿no qué? Ah, sí se las sabe, o sea que sí ya ven caer en eso, ¿no? Eso es una manera de pensar típicamente jezabelica. La manera de vestir de un ser humano conforme lo manda la palabra es con decoro. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? El feminismo, de hecho, critica mucho, algunas ramas del feminismo critican al evangelio, porque algunos evangélicos han querido culpar a las mujeres por su manera de vestir y hacerlas culpables cuando se producen abusos, pero no hay tales, es decir, un abuso nada lo justifica. Un hombre de Dios, un verdadero cristiano, de verdad de Dios, no tiene en su corazón, no debe tener en su corazón jamás la intención de tocar a nadie, así se le presente de la manera más sugestiva del mundo, jamás lo va a tocar, jamás lo debería hacer. Y eso lo sabemos también bien los que nos subimos a un Transmilenio todos los días, que uno ve de todo, uno ve de todo. Hasta el otro día había un tipo, un varón ahí, se me quedó mirando y yo, ay Señor Jesús, se me quedó mirando el varón. Pues uno sabe que es un varón, pero estaba vestido así, todo provocativo y con unos audífonos escuchando música, y me queda mirando y yo como que me volteo la mirada para otro lado y volteo, mira, esta hermana haciendo... Ahora, ¿qué tiene que ver este tema? Porque muchas veces, esto en nuestra sociedad está impregnado en las mujeres, pero hay sociedades en las que está impregnado en los hombres también. En la India, por ejemplo, he escuchado historias que esto es más también de los hombres, tanto de los hombres como de las mujeres. O en los países musulmanes es diferentísimo como lo vemos nosotros aquí en Occidente. Pero ¿qué ocurre, hermanos, cuando llega una vida y uno aprende desde pequeño a que el autoestima mía también depende de qué tanto yo llame a la atención hacia los demás, de qué tanto los demás me puedan decir, uy, cómo estás de linda, cómo estás de hermosa? Eso se llama vanidad y es un instrumento de manipulación, y es un instrumento, incluso puedo decir, y voy a usar una palabra de pronto que suena un poco terrible, pero es en el fondo lo mismo, es prostitución, toda vez que una persona que está vendiendo un poco de lo que tiene, de su cuerpo, para que a cambio, en vez de dinero, vaya a recibir un poco de atención de los demás, en este caso, del sexo opuesto. Entonces, hermanos, hermanas, si a mí me preguntaran, ¿en sí mismo un escote es bueno o es malo? Pues yo les voy a decir, pues en sí mismo puede que no sea ni lo uno ni lo otro. Si está puesto en un maniquí no tiene lío. El tema es, ¿cuál es la intención social con la cual eso fue inventado? La intención social con la cual eso fue creado. Lean los libros de historia. Leamos los libros de historia y aprendamos de dónde viene la intención social de esto. El lenguaje de la ropa, no sé si ustedes lo han leído, lo han visto, si no, voy a ser muy atrevido en este momento y voy a invitarlos a que se vean un programa que se llama No te lo pongas, que ahí fue donde aprendí cosas que son de sentido común que yo no tenía. Ah, ¿no se han visto No te lo pongas? Sí. Entonces no soy atrevido. Entonces, ¿por qué se atrevido? Entonces, miren, hermanos, ustedes van a ver que todo el sentido y el significado que hay en la ropa, por ejemplo, en un escote, centrar la atención. ¿Me hago entender? Es que aquí hay niños. ¿Centrar qué cosa? La atención. En algo que eventualmente va a resultar interesante. Eventualmente. ¿Me hago entender? Entonces, eso tiene que ver con un patrón o una conducta jezabelica. Habían otras ocasiones de seres humanos que llegan al Evangelio y entran al Evangelio. Tanto hombres como mujeres. Lo vi en hombres es más aterrador. Bueno, para uno como hombre es más aterrador. Que utilizan la ropa de una manera intencional, en otras no tan intencional, pero sí a un nivel subconsciente,
para que se les marque esta partecita de los glúteos, para no decir otra palabrita, ¿cierto? Se les marcan los glúteos para que se vean más apretaditos. ¿Por qué? Para que digan, ay, ¿cómo ando de cómodo? No. Ay, ¿cómo me voy cómodo? No, hermano. Es como llamo la atención del género opuesto. Y eso se llama, entre otras cosas, un problema en donde o bien sea baja autoestima, o porque bien estoy utilizando una parte visual para manipular, para ganar atención. ¿Qué hacía Jezabel? Voy a contarles algo más fuerte todavía. En la Biblia se menciona muy pocas veces la palabra maquillaje. Ahora, yo no les puedo decir a ustedes, no tengo ni permiso del Señor, ni mucho menos para decir aquí que el maquillaje, eso no es de Dios. No lo puedo decir, no debo hacerlo. Pero, si tú miras en la palabra de Dios, sin embargo, había un maquillaje y se menciona en el libro de los reyes y lo usaba Jezabel. No sé cómo sería ese maquillaje. Mujeres de Dios, lindas, que nos escuchen hoy en la televisión, procura que tu maquillaje, si es que lo usas, no esté enfocado en llamar la atención. La Biblia dice sino al contrario, con decoro, que es lo contrario a lo ostentoso. ¿Sí se han dado cuenta? ¿No? Hay gente que no ve las radios así, bueno, y una cosa así impresionante, ahora salen unos, bueno, los que me escuchen se dan cuenta que yo se los veo, ¿no? Salen unos videos así, uno pone el Instagram, esa es la traducción, Instagram. Uno lo pone y sale que unos maquillajes impresionantes, así una cosa brutal, y luego se empiezan a quitar unas cosas de las narices y unas cosas de acá. Sí, y son las japonesas. japonesas, sí. Sí, chilita. Impresionante. Pero cuando está hecho para llamar la atención, hay una intencionalidad de manipular a nivel subconsciente, de la cual nosotros no estamos dándonos cuenta. Y cuando se ganó esta guerra aquí en esta casa, antes de eso había algo que no cuadraba. ¿Se acuerdan o no? Los que estaban en ese entonces. Había algo en la vestimenta que no cuadraba o no lo había. Porque era a veces cuando la cosa se pone demasiado llamativa, uno tiene que prender la alerta profética. Cuando nosotros somos demasiado llamativos en nuestra vestimenta, tenemos que prender la alerta profética con nosotros, de no ir a caer. Ahora, no es solamente la vestimenta y la sensualidad, era la manipulación del varón. Todo eso está enfocado solo en una cosa, en manipular al varón. Jezabel no está citada solamente ahí, había un tal Sansón. Sansón, el hombre que Dios iba a usar para acabar con el pueblo de los filisteos incircuncisos. El hombre elegido por Dios para derrotar a los enemigos de Israel. ¿Cuál era el punto débil de Sansón? Alguno dirá el talón, no, ese era Aquiles, eso era la Biblia. El pelo, aunque el pelo en realidad era la señal del pacto, no era el punto débil en realidad, si tú lees a la luz de la palabra, porque Sansón cuando acabó con los filisteos, lo hizo calvito y cieguito. ¿Saben cómo hizo Sansón? ¿Cuál era cómo hizo Jezabel para acabar con Sansón? Aunque en esa historia no se llamaba Jezabel, se llamaba Dalila. Lo sedujo. Le dije, ay, venga papi, nos tomamos una, papi. ¿Para qué? Para después manipularlo. Cuando tenía manipulado, ¿cuál es tu secreto y tu fuerza, papi? ¿Pero por qué le estaban pagando? Para que después pudieran destruirlo y acabarlo y matarlo. Lo durmió, lo drogó, lo sedó, pero primero lo sedujo. ¿Cómo hizo Jezabel con el rey Acab? Lo sedujo. ¿Puede haber Jezabel que pueda con una iglesia en donde no hay ni un solo rey Acab? Pues no, porque el rey Acab era un hombre que en cambio se caracterizó porque, ay sí, lo que tú digas, mami, lo que tú digas, amorcito. Quiero que me maten a Juan el Bautista. Lo que tú digas, ay, me encantó ese baile que me hiciste, la fatita hasta aquí hasta arriba, lo que tú digas. ¿Así fue? Sí. ¿O no? No le leí la palabra. Había un hombre que se llamaba el rey, ¿cómo era? Herodes, el tetrarca. Es que se va citando una obra de teatro hace muchos años que se hizo aquí en la iglesia. Herodes, el tetrarca. Y tenía ahí su cuentico ahí con su mujer que no tenía que tener. ¿Y cómo lo manipulaba a él? Le dijo la mujer, mija, venga, súbase la faldita hasta acá y sedúzcalo y hágale un baile que él quede fascinado. Yo no sé cómo tuvo que haber sido ese baile, han escuchado hablar los bailes de los velos y esas cosas. ¿Por qué no da la misma impresión una desnudez absoluta y total a una desnudez parcial? Porque la desnudez parcial sugiere e invita a mirar más adentro. Es sugestiva.
Entonces, claro, venía la cosa y el rey dijo, uy, yo te voy a dar lo que quieras, mami, te daré lo que quieras, que me pide, mami. Entonces ahí fue cuando llegó Jezabel y dijo, ya lo tenemos, lo agarramos, lo tenemos por el cuello, es nuestro, tenemos acá, listo, podemos pedir lo que quiera, sáquenme a ese profeta de aquí, sáquenme a esta persona acá, sáquenme a esta de acá y mátenmelo, tráiganme la cabeza acá. ¿Qué tenía Jezabel además de todo eso? ¿Por qué tanta guerra, tanta cosa? Porque quería acabar con los profetas de Dios. Y ella tenía dones proféticos. Jezabel profetizaba y patrocinaba profetas, pero que profetizaban en nombre de los demonios, llamados Balaán. Ustedes no se han dado cuenta que cualquier parecido con la historia de esta clase, de esta iglesia, es pura coincidencia. No se han dado cuenta. Y hay una tendencia de Jezabel a buscar a ver quiénes son mujeres u hombres profetas, a unos para seducirlos y a otras para usarlas para seducir, con palabras lindas y hermosas y salameras. Tú eres lo máximo, eres lo más lindo, eres precioso, eres lo máximo. Para después mandar, para después gobernar, para después manipular y poco a poco ir sacando a las personas de Dios y haciéndolas a un lado. Esa fue la guerra que se venció en esta casa. Y hubo bajas, tristemente. Hubo bajas. ¿Qué significa bajas? Personas que se van y dicen, no, ya, me voy del Señor o me aparto del Evangelio, o simplemente me voy de esta casa. Se van bajas. En las guerras a veces eso sucede. Lo ideal es que, como diría una película, citando aquí a un filósofo, decía una película en una de sus primeras escenas, nada como una buena charla de seguridad antes de entrar a la guerra. No recuerdo el nombre de la película, pero sí, la gente se acuerda de la película, ¿no? Una película que salen unos personajes azules con unas orejas así. Llega la hermana ya a un lugar todo apartado y decían, bueno, nada como una buena charla de seguridad. Porque en la charla de seguridad en las películas de guerra siempre, bueno, debe ser en la realidad, le dicen a uno, si usted sigue todas estas normas de seguridad, usted no va a morir cuando salga allá. La idea es que volvamos todos y esta noche cenemos aquí. No como decían en otra película, que es hoy pelearemos y esta noche cenaremos por allá. No, eso es otra cosa. Cenaremos todos nosotros juntos, comeremos tranquilos y ustedes hoy salen a la guerra y siguen todas las normas y las instrucciones de seguridad. Entonces, ¿cuál es esa? Varones, hombres de Dios, que estemos aquí presentes y que nos estén escuchando, tengamos carácter y aprendamos a ser hombres de Dios y a seguir los principios de Dios. Amén. Y a tener criterio. Y a tener cuidado de no caer en la manipulación o en el gobierno de otras personas que estén a nuestro cargo. El gobierno, el sacerdocio de la casa corresponde ¿a quiénes? A los varones. Así trabaje o no trabaje, así no trabaje. Así hoy no tenga empleo, así hoy no tenga empleo. Así de pronto esté enfermito, así como sea. El día de mañana el Señor le va a levantar, le va a dar ingresos, lo va a colocar a cumplir aquellas cosas para con las cuales Dios lo llamó en su casa. Pero mientras tanto, si esa no es tu situación, no importa, levántate y ten carácter y ponte como un varón en tu casa y ora por tu familia. Ora por los que están a tu cargo, colócale sobre ellos, si quieres pon tus manos y si puedes incluso pon aceite. Y nosotros mujeres y varonas de Dios, sujetémonos a nuestros maridos y si no son convertidos, ¿qué hacemos? Pues sujetarnos. Y la idea del Señor es, no hombre, no caigamos en manipulación. No intentemos manipular. Hoy en día eso es más sutil. Los bogotanos somos bastante conocidos por eso. El otro día una persona venezolana nos compartía, nos decía, mi esposa, y después me lo contó a mí, que nosotros los bogotanos somos muy dados a hacer así. Más las mujeres que los hombres. Porque cuando un bogotano necesita un favor, decían ellos, ¿sabe qué hace primero? Antes de pedir el favor, ¿sabe qué hace? ¿No saben? Ay, ¿no se han dado cuenta? ¿No? ¿No se han fijado? Por eso le pide verá. Ay, su merced no me hace un favor. Ay, su merced no tiene vueltas. Ay, no tiene más sencillo. Siempre es como, ay, entonces nos daba risa porque después de escucharse uno mismo como uno suena de chistoso diciendo, ay, después uno llega a cualquier parte y uno se le sale, ay, vecino, no te digo, ay, eso se llama como, ay, te doy lástima. Eso se llama manipular. Otra conducta que tenía doña Jezabel, obviamente, y en medio de todo eso, la no sujeción a las autoridades que Dios había establecido, la no obediencia, el hacer las cosas a escondidas. Hermanos, nosotros guardémonos de todo eso. Y entonces cuando llegue la guerra, cuando se levanten las armas, ninguno de nosotros vamos a caer. Cuando somos gente sujetos a nuestros pastores, como dice la palabra, los hombres sujetos a nuestros pastores y a Cristo, y las mujeres solteras sujetas a los pastores, las casadas a sus maridos también.
¿Me escucharon eso, hermanos y hermanas? Obedientes. A veces las cosas no son lo que uno cree, lo que uno piensa, lo que uno considera. En algunas otras, las cosas son lo que es correcto, no lo que uno cree. En algunas ocasiones, y me ha tocado a mí, y yo he sido el primero, en que el Señor dice, a través de sus pastores o de sus siervos, dicen, las cosas se van a hacer es de esta manera, de esta. Y yo, Alejandro, la opinión de Alejandro, ¿ahí dónde queda? Hermanos, tiene que quedar allá en un ladito. Sí, pastor, lo que usted diga, pastor, con mucho gusto, pastor. Y si a mí no me parece, ¿yo qué tengo que hacer? Obedecer y ser fiel a Cristo. Y si mi pastor se llegase a equivocar, ¿yo qué hago? Le soy fiel a Cristo, que Cristo es poderoso para hacerle entender a mi pastor en algún momento si es que se equivocó, o abrirme los ojos a mí porque de pronto el equivocado soy yo. Y miren, ¿saben qué cosa? Les quiero compartir. Si uno aprende a ser obediente a las autoridades que Dios coloca sobre nosotros, primero, el diablo no nos destruye ni nos acaba. Y segundo, Dios bendice nuestras vidas de una manera linda y poderosa. Nosotros aprendemos a madurar todo, sobre todo nosotros los adultos a veces pensamos que somos, muy obviamente, pensamos que somos más sabios que los niños o más sabios que los niños, pero a nivel moral a veces somos iguales a los niños pequeños. ¿En qué sentido? En que si yo hago algo, solamente lo hago porque estoy de acuerdo, porque me parece y porque de verdad sí, es que sí. Y si no me parece, entonces que no voy a obedecer a mi Señor, a obedecer a mis autoridades. Pues no, hermanos, como diría el apóstol Pablo, esto no debe ser así. ¿Lo decía o no lo decía el apóstol Pablo? A menos que nos manden a hacer algo que vaya directamente en contra de la palabra de Dios o en contra de nuestro Señor, ante lo cual el Señor diría que hasta la muerte tenemos que serle fieles al Señor. Nosotros tenemos que aprender a ser obedientes. ¿Amén, hermanos, o no? Si nosotros nos volvemos una iglesia obediente, una iglesia fiel, todos los que vayamos llegando, hermanos, aquí el ataque del diablo no va a entrar, ni siquiera va a pasar por esa puerta. Y vamos a vencer y vamos a prevalecer y vamos a romper las tinieblas. Las puertas del Hades no van a prevalecer contra nuestro ataque hacia donde nosotros vamos. Vamos a ir a otra palabra, ahora sí, en el libro del profeta Josué. Bueno, digo profeta Josué porque fue como profeta, pero la Biblia no lo clasifica como tal. Josué capítulo 1. Ese es uno de los textos más citados, más lindos, fascinantes de toda la Biblia. Josué capítulo 1. Es uno de los primeros 5 libros de la Biblia. Génesis, el sexto de hecho. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio y Josué. ¿Ya lo encontró? Ya después de esa pequeña charla de seguridad, les voy a preguntar algo. No me respondan. ¿Cuántos están listos para la guerra? Amén. Vi que no me respondieran. Bueno, listo, bien. No importa. Tenemos que estar listos y preparados para lo que se nos está levantando y lo que está viendo, porque vamos a vencer. Y el Señor va a vencer, va a pelear por nosotros nuestra batalla si nosotros nos sometemos a Dios. Ahí es donde la Biblia dice, después resistir al diablo, y el diablo ¿qué cosa? Huirá de esta casa. Y la bendición que nos va a venir va a ser colectiva. Va a ser para todos. Aquí nadie se va a quedar sin llevar la parte de la victoria y del botín que el Señor tiene preparado para nosotros. Es el preparativos para la conquista. Ese es el título de Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. Preparativos para la conquista. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa ¿qué? Tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Aquí con esto vuelvo a conectar con lo que el Señor estábamos hablando al puro principio. El Señor nos quiere meter a una tierra buena, a un lugar lindo. Lo que ocurre los domingos en los cultos tiene una implicación espiritual sobre la vida de cada uno de nosotros. La victoria que se pueda fraguar, que se pueda alcanzar y conquistar en los cultos de los domingos, aún incluso en las reuniones entre semana, y tanto igual las que tú tienes en tu propia casa, en tu cuarto secreto, con tu Señor, son aquellas en donde se fraguan las cosas después que van a afectar directamente nuestras vidas. No solamente en el mundo espiritual, incluso aún en lo terrenal, en lo laboral, en lo académico, en lo económico. Cuando tú te metes con el Señor, nos reunimos, nos congregamos como, valga la redundancia, como congregación, viene la presencia de Dios y aquí peleábamos, y aquí orábamos, aquí cantábamos, aquí adoramos al Señor y el Señor derrama victoria, el Señor
fragua victorias, el Señor pelea nuestras batallas en medio de la alabanza de su pueblo, Él se mueve, dice la palabra. Entonces ello tiene una implicación directa sobre tu vida personal. Ello tiene una implicación directa sobre las cosas que ocurren en tu vida. Por eso los momentos más importantes en nuestra vida en esta tierra son aquellos que vivimos cuando estamos en la presencia de Dios, cuando nos congregamos, cuando alabamos, cuando estamos aquí en los cultos, hermanos. Estos son los momentos determinantes y cruciales en nuestras vidas. De cómo esté tu congregación, cómo esté tu iglesia espiritualmente, puede que influya mucho en cómo esté tu vida también después. Obviamente también tiene que ver nuestra parte personal, ello también influye, obvio, cada uno debe tener su propia relación con Cristo. Por ello la palabra diría Pablo a Timoteo: hermano, no dejes de congregarte, como algunos tienen por costumbre. Y el que deja de congregarse significa que en un momento sí lo había hecho, pero luego deja de hacerlo, pero luego otro día viene y vuelve y lo hace, pero otro día vuelve y se deja de congregar, y otro día viene. Ello tiene que ver con un patrón de comportamiento más jezabélico que cristiano. Jezabélico es un adjetivo sí, que nos hemos apelado aquí para hacer referencia a todo lo que tiene que ver con Jezabel. Claro, para ser fieles, hermanos, el Señor nos va a dar la victoria. Además, porque el Señor nos coloca y nos dice por qué estas cosas. De pronto tú estás por fuera de la manada, te alejas de la majada, te vas y te pierdes, y allá es donde llega el lobo y te va a decir: uy papi, ven, acércate. Y luego te pierdes, y luego estás como que: uy, ¿qué pasó? Porque Dios los bendigo a todos y a mí no me bendigo, porque la bendición pasó por aquí por un ladito y a mí no. La palabra en otra parte diría: ninguno tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino piense en sí mismo con cordura, dice la palabra en Romanos capítulo 12, versículo 3 en adelante. Pensemos con cordura sobre nosotros mismos, desechemos la altivez, que es otra herramienta que utiliza Jezabel para ver cómo manipula la iglesia y la destruye. Y luego, ¿qué es lo que hace después? Empieza a meter profecías que no son, cosas raras, revuelve lo profético con lo de Dios, y luego saca a las personas que son de Dios para luego establecer cultos a los demonios. Así es la estrategia de esos seres. ¿Saben? Hay iglesias en donde se han metido y están, mejor dicho, a fondo con ese problema. Habrán iglesias, congregaciones, y son congregaciones que tarde o temprano o caerán o terminarán el Señor desechándolos. Y es terrible eso, porque entonces uno como empieza a darse cuenta que uno entra a un lugar en donde ha ganado terreno, porque los varones son una especie de monigotes. Es en serio. Son una especie de cociáforos ahí raros, con un bichito ahí, como una especie de hongo ahí a un ladito, que no hacen nada, no se mueven, ni siquiera oran por sus mujeres. Son ahí, sí, lo que tú digas, y luego aparecen unas mujeres todas extrañas, hablando de dinero, hablando únicamente de un discurso enfocado en el dinero y en el bienestar terrenal, y hablando únicamente y revolviéndolo con profecías que sí son de Dios, y luego imponiéndole la mano a la gente, a todo el mundo. Entonces uno dice: oh, eso está extraño. Y luego todo el mundo, todo como alborotado, todo el mundo en fornicación, las personas así con unas pintas todas extrañas, todas raras. Y uno dice: aquí estaba metido ese asunto. Entonces, ahora, bien, el Señor está diciendo que Moisés había muerto. Está hablando a Josué. Y le dijo: mi siervo Moisés ya se fue, partió. Está bien. Pero es que resulta una cosa, pueblo de Israel, que es que de pronto es que como que muchos de ustedes no se han dado cuenta de algo. Es que el líder de la iglesia no era Moisés. ¿Cómo les parece, mis hijos? Que el líder de la iglesia era el que iba con una espada desenvainada delante de ustedes peleando. Y luego el que se fue a la retaguardia y puso fuego para defenderlos de los ejércitos del faraón. El líder de la iglesia no era ningún Moisés. Moisés era mi siervo, era mi guante, por medio del cual yo les hablaba a ustedes. Pero el líder de la iglesia, diría el Señor, soy yo, Jehová de los ejércitos. Soy vuestro líder. Soy yo, Cristo Jesús de Nazaret, el que va con la espada desenvainada delante de vosotros y de los escuadrones de Israel. Entonces los hombres ven que un hombre de Dios muere en el caso de Moisés. Y dicen: ¡ay! ¡Chévere! Se acabó esto, se nos murió el líder. Voy a volver a hacer hoy un sermón todo cinéfilo. Había una película llamada El Quinto Elemento. El otro día estábamos con mi esposa buscando canales cristianos.
No, que va buscando el de los animalitos para quedarnos dormidos. Y estaban en esa. Y preciso pasa esta escena. Están 3 hombres detrás de una pared, se asustan. Y está Bruce Willis con una arma así, relajado. Bruce Willis. Y por ahí unos secuestradores, unas personas así, secuestradas, ¿no? Con el arma aquí en la cabeza. ¿Alguien va a salir a negociar? ¿Quién va a salir a negociar? Entonces el que estaba acá, y mira a Bruce Willis y Bruce Willis, ¿quieres que yo negocie? Sí, sale Bruce Willis, así, sale. Y sale así un momento a otro, mira, son 5, son 7, listo, sale. ¡Pum! Al líder. Cae el líder así, ¡pum! Y todos los demás malos se miran y hacen así. Ah. ¿Alguien más quiere negociar? Dice Bruce Willis. Porque claro, Bruce Willis tiene que decir algo al final, ¿no? Alguien más va a negociar y todos los malos tiran las armas. Y así mismo es el reino de las tinieblas. Y así mismo son los profetas de Dios. Claro, que ¿cómo es el cuento aquí con esto? Que todos dijeron, ay, nos quedamos sin líder, esto se acabó. No, hermanos, el líder está vivo y se llama Jesucristo. Aleluya. Y claro, ustedes creen, a mí alguna vez me lo trataron de insinuar, a mí me pasó, ay, pero el líder de la iglesia se enfermó, está viviendo en la casa por allá el pastor de Neiva. ¿Qué pasó con el líder? ¿Cuál líder de qué? Nada. ¿Líder de qué? Él es el pastor de esta iglesia que Dios usó, pero Dios llamó a ese varón a ser mucho más que un pastor, a hacer otras cosas. La encomienda que Dios llamó a ese varón es a ser un hombre que Dios lo va a usar en muchas naciones de la tierra. Y ello requiere una preparación y requiere un trato de parte de Dios también. Y una preparación no solo para él, más para nosotros. Y Dios tiene que levantar en esta casa pastores, pastoras, hombres de Dios, mujeres de Dios, siervos y siervas, predicadores. Gente que salga afuera también a hablar la palabra de Dios con denuedo, como diría la Biblia. ¿Él podía hacerlo solo? Pues hermanos, pues imagínense, casi se totea, casi se quedó sin voz, duró unos meses sin voz. Pues por hacerlo solo. Por esa razón es que cuando yo empiezo a esforzar mi voz, él inmediatamente está escribiéndome al WhatsApp, Alejito, no esfuerce demasiado la voz, no sé a qué le va a pasar lo que me pasó a mí. Porque la ahorita está enfermo de otra cosa, pero antes estuve enfermo de la voz. ¿Por qué? Porque un pastor no lo puede hacer todo. Un siervo de Dios simplemente es una herramienta, un guante, pero todos nosotros tenemos una función. Todos, así tú hayas llegado el día de hoy, hace 8 días no hayas venido, así hoy tengas aquí 7 años, o 6 o 5. Y no sepas aquí de pronto porque estás porque te trajo papá o mamá. Tú tienes una función acá que Dios te ha determinado en este lugar. Tal vez no la sabes todavía, pero Dios te la ha colocado. Y te puedo decir qué parte de esa función tiene que ver con que hace un ratico estábamos adorando y tú levantaste tus manos de pronto y cantaste con nosotros. Ahí ya estás haciendo parte del ejército de Dios. Ahí ya estás entrando en las huestes de las potestades de los ejércitos de Jehová de los ejércitos. Entonces el Señor va a decir, oiga, Arquímedes que levantó sus manos y me adoró y cantó con todos los demás y se unió en adoración, está peleando la batalla con los demás. ¿Sabe que cuando llegue la victoria, a Arquímedes también, mire, don Arquímedes, tome parte del botín, tenga, ven, lleve su bendición para su casa? Aleluya. Entonces así mismo el Señor está diciendo, no hermanos, aquí puede que no haya supuestamente un líder, u otro líder, u aquel, o aquella. Hermanos, si nosotros Dios quiere que algo limpiarnos, que trae mucha religiosidad de hecho, pero tenemos que limpiarnos de eso, es poner los ojos en los hombres. No caigamos en eso, ni el hombre ni la mujer, ni lo uno ni lo otro, es Cristo. Y el día de mañana cuando el pastor Antonio Dios lo levante, aquí lo digo en público, y si él está escuchando esto hasta de pronto se ríe un poquito, lo digo en público, Señor lo levante de donde está su enfermedad y lo empiece a usar para lo que Él lo quiere usar, yo esperaría por lo menos un día acompañarlo por allá. Así sea pasar, ¿qué es eso? Que tocar con Él es maravilloso. Tocarle uno el piano y Él canta, eso es maravilloso para mí, eso es una libertad espiritual impresionante. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dios tiene que levantar en medio de nosotros a todos nosotros. Porque el rol que estoy sembrando en este momentito hoy, cantando la guitarra, el día de mañana te puede que te toque a ti. Así que prepárate. ¿Amén, amén? ¿O no, amén? Amén. Ese amén o no amén me suena a mí tan chistoso, pero aún así lo digo. Entonces dice, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate. ¿Qué cosa dice ahí? Levántate. ¿Qué dice ahí? Sí, hermanos, excúsenme si alzo demasiado la voz, pero el Señor te está diciendo, levántate. En otra parte dice, levántate y resplandece. Levántate de tu postración, levántate de tu depresión, levántate de tu tristeza, porque el Señor te quiere poner a que camines y a que marches,
Él te va a infundir aliento, Él te va a decir, no importa, aquello que tu alma desea, aquello que te aflige hoy, el Señor te va a sacar de eso, porque yo te voy a llevar a una tierra mejor. Te voy a sacar, así que el día de hoy el Señor te lo dice nuevamente. Oye, no importa, este es el último culto, seguramente, muy seguramente, con un 99.9% de certeza te digo, que se lleva a cabo en esta casita. Bueno, en esta casa que ha sido una casa de bendición de todas maneras. Si bien previamente fue un centro de reciclaje, no importa, hermanos, ¿qué le hacemos? Bienvenidos a la presencia de Dios en esta casa. Aquí bien llegamos, bien nos hicimos. Sí, dije mal, bien nos vamos. No importa. Ya hasta el español hablar se me olvida. No importa. Entonces, ¿qué dice el Señor? Levántate y pasa este Jordán. No importa. Ese será el último día que seguramente estemos acá. Pasado mañana, bueno, ¿cuándo es el miércoles, verdad? El miércoles, entonces hay un programado que venga aquí un camioncito, se saquen las cosas de acá y se lleven al nuevo sitio. Así que todos los que están en esta casa el día de hoy me hacen el favor y nadie se queda sin el teléfono de uno de los otros miembros de esta iglesia, para que nos pasemos así sea por WhatsApp. Y por favor, el que esté a cargo de Facebook, póngale ahí en Facebook por favor la nueva dirección, ponga un anuncio ahí en redes sociales si se puede, la nueva dirección, estación tal, cita 9:30 de la mañana en la estación tal. ¿Cuál es la que queda más cerquita? Ciudad Jardín, por la décima. Estación de Transmilenio que se llama Ciudad Jardín. Por la décima. A ver, sí, carrera décima, estación Ciudad Jardín. Por la Caracas, Nariño. No, pero una de las dos para que estemos de acuerdo todos. No, porque nosotros podemos llegar por la Caracas. Entonces nos vamos a poner dos citas. ¿Estación cuál? Ciudad Jardín. ¿Y estación cuál? Carrera décima. ¿Y estación? Y Caracas. Estación Nariño. A las 9:30, para que de ahí subamos todos junticos para la iglesia. Nos armamos dos grupitos, pero nos vayamos a quedar por fuera. El pueblo de Israel, entonces Dios le dice, levántate y pasa este Jordán. Un Jordán, ay, mira esto, que esto siempre esta parte me parece tan hermosa. Tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a ustedes, yo os he entregado. Y yo hablo al Señor como si ya hubiera sucedido. Ya el Señor lo hizo. Dice acá, ya les he entregado, como se lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Pero no hay lugar que Dios te vaya a entregar, no lo puede haber si tú no te levantas. Yo voy a repetir esto que me pareció como tan chistoso, no chévere, hermano. En otras palabras, sálgase de las cobijas en donde has estado arrunchado con el diablo. Salte de ahí, coja al diablo y dígale, ya no quiero nada más contigo, deja de arruncharte conmigo, ya deja de estar entrepiernado o entrepiernada con el diablo, diría el Señor, y sal de tus cobijas, y de espirituales o naturales o como sean, que se llamen, de la pereza, no sea que te pase lo del cuento de la liebre y la tortuga, y tú vengas siendo la liebre. Pues no, sal de las cobijas. Y no, me voy a levantar un día más y voy a marchar un día más, así tenga toda la pereza del mundo de ir a trabajar. Voy a marchar por mi Señor, porque yo sé que Él me va a dar todo aquello que mis pies pisen. Pero si estás acostado que están pisando tus pies, pues el Señor lo único que te va a poder dar ahí son las sábanas, nada más, porque su promesa es esa. No, levántate y marcha. Hermano, hermana que me escuchas, en este día el Señor vuelve y te lo insiste, no desmayes, levántate y marcha. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni tampoco te desampararé. Y luego viene la orden. Esfuérzate. ¿Y qué cosa? Sea valiente. Esfuérzate. ¿Y qué cosa? ¿Quiénes tuvieron que hacer un esfuerzo para venir hoy? Dígalo y haga. Eso es un acto de alabanza para el Señor. Si a usted no le costó ningún trabajo venir hoy, no aplica esa promesa, esa bendición. Bueno, para mí fue algo. No fue demasiado, pero sí fue algún esfuerzo. Yo sé que hay personas que les cuesta 1000 veces más trabajo de lo que me cuesta a mí llegar acá. Entonces el Señor está diciendo, mire, para ti es esta palabra. Para ti lo es, porque tú te estás esforzando. Entonces el Señor te está diciendo, yo te voy a dar aquello que te prometí a ti, pero esfuérzate y camina. Amén. Entonces dice, y sé muy valiente, o sea, no tengas temor. Y dice aquí,
¿En qué te tienes que esforzar? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Esa es la razón por la cual estábamos dando una charla de seguridad antes de empezar. Estábamos hablando de doña Isabel. No te apartes ni a diestra ni a siniestra de la palabra de Dios, y el diablo no te va a poder tumbar. Vas a prosperar en todo aquello que emprendas. Y la prosperidad que está hablando acá era ir a la guerra y vencer, derrotar a todos los enemigos que poseían tu bendición. Tú nunca te has preguntado, oye, de pronto te habrás preguntado, pero Señor, ¿por qué todavía no? ¿Y por qué nada, Señor? Y tantos años yo dándole y siéndole fiel a ti, Señor, y nada de nada, Señor, y nada de nada, Padre. ¿Y qué pasa? Y nada, antes uno ve que como que el impío más prospera, como que el impío más sale adelante, más le va bien, Señor, y nada. El Señor está diciendo, no, tú no sabes, eso te lo voy a dar es a ti, porque tú vas a serme fiel. Entonces, séle fiel al Señor. Y tenga un corazón humilde, nunca se vaya a creer más cosas aquí por estar aquí en este lugar, de pronto el día que le empieza a servir usted al Señor no se vaya a creer más que nadie, nada, al contrario, con toda humildad. ¿Sabe qué va a hacer el Señor con el humilde? Él dice que lo pone siempre en alto. Al que se humilla, Dios enaltece. Entonces dice acá finalmente, nunca se apartará este libro, nunca se apartará de tu boca, dice ahí, este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo ¿qué? ¿Y todo qué? Y viene nuevamente el versículo 9. Mira que te mando. Mira que ¿qué? Que te mando. ¿Cuántos de aquí han sentido de pronto como miedito, como que le da cosita alguna vez en su vida tomar una decisión tremenda y dura? ¿Les ha pasado? Bueno, a mí también. Por eso el Señor manda, si no, no lo mandaría. Dice que te mando que uno, te esfuerces, y dos, tengas ¿qué? Valentía. Seas valiente. Y yo lo digo también, de pronto, un día comentábamos con algunos hermanos hablando un poquito más en privado, oye, da como cosita, da como susto. Yo le doy gracias al Señor que no estoy en los zapatos del pastor Mauricio. A él le toca duro, le toca pesado al pastor Mao, le toca bien pesado. Bien duro el trabajo que Dios le puso a hacer a él. Hombre, salir de acá, conseguir un camión, empacar todas las cosas. Me pregunto si hay una convocatoria para que los que puedan venir a ayudar lo puedan hacer. Es el miércoles en la mañana, ¿cierto? 11 de la mañana. Vale, aquí estoy botando cuñas así como sin permiso, pero no importa. Para empacar las cosas y meterlas dentro de un camión y llevarlas allá y luego desempacar y luego desempolvar y luego empezar a poner y luego empezar a arreglar y a poseer el nuevo lugar. Algunos otros, como decía mi abuela, algo otros les dará de pronto yello, les dará cositas, llegar a un lugar desconocido, coger de pronto un transporte que les quede más lejos. Pero hermanos, ¿cómo vamos a quedar nosotros parados delante de Dios cuando Dios nos coloque al lado del indio del Amazonas que hablaba Josué y León? ¿Se acuerdan del indio del Amazonas? Cuando nos lo coloqué al lado, el indio del Amazonas se caminaba como 6 horas por medio del Amazonas entre caminata y andar en un barquito con su familia, y luego tenía que coger otra de la piragua y ponerse en la espalda y caminar. Hermano, y era fiel y llegaba porque simplemente amaba a su Señor y no esperaba nada más. ¿Cuánto más no va a hacer con aquel que se esfuerce y diga, no Señor, si tú me plantaste en esta casa, esto es un acto de fe nada más, si tú me plantaste en esta congregación, yo puedo y te aconsejo que te quedes y que no te vayas a desanimar, porque esta es una casa de bendición, hermanos. Dios nos está bendiciendo a nosotros mucho, a mi propia vida. Esta es una tierra súper fértil. Estos no son ningunos pespinos y albrobos como de pronto algunos hubieran llegado a pensar. Voy a citar al pastor Mao, y él lo decía, él usó un lenguaje que me pareció tan acertado e interesante al mismo tiempo. ¿Cómo puede ser posible que algunos, así como pasaban con el pueblo de Israel, prefieran irse detrás de un chamizo, decía él, esconderse debajo de unos matorrales y un chamizo, porque encontraron sombra y refugio, habiendo un árbol frondoso y grande? Esos son los estragos que hace la religiosidad en la vida de las personas. La religiosidad es lo que dice, yo aquí estoy cómodo, aquí estoy mejor veamos la misa por Teleantioquia, incluso las piernas encima de la cama y me quedo sin esfuerzo. Ay, hermanos, ¿ustedes creen que eso no pasa? Pasa en medio del pueblo de Dios, pasa en la vida real, como dice un comercial. Sí. Hermanos, por tanto, nosotros seamos sabios e inteligentes espiritualmente. Si algún día Dios te dice, no, mijo, mija, te tengo una congregación para que te vayas,
muy seguramente te lo va a hablar por medio de la palabra, te lo va a hablar por medio de sueños, por medio de profecía, te lo va a confirmar con tus pastores y te va a decir, oiga, sí, realmente me tengo que ir de esta casa, pero te vas a ir en bendición si ese día llega a ocurrir, te vas a ir por la puerta grande, por la puerta de adelante, con la bendición de todos tus pastores de esta casa. Pero nunca te vayas a retirar del evangelio, te vayas a dejar de congregarte como muchos tienen por costumbre, porque dicen, ay, es que me queda muy lejos. ¿Cómo van a quedar al lado del indiecito del Amazonas esas personas que tienen 3, 4 o 5 carros, que viven a 20 minutos en carro de la iglesia y dicen, no, yo no voy porque eso me queda muy lejos? Hermano, eso es una vergüenza. Ni cristianos merecería que se llamaran, porque un cristiano no es alguien que precisamente menosprecia a Cristo, antes lo anhela y lo ama con todo su corazón. Entonces persiste y sigue adelante, que hay galardón para todo aquel que venciere, dice la palabra en Apocalipsis. ¿Me escuchaste, mi hermano? Josué mandó entonces a los oficiales del pueblo diciendo, pasad por el medio del campamento y mandad al pueblo, diciendo, preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán. ¿Cuántos días falta para el trasteo? Para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Amén. Yo aspiro y anhelo que si Dios va a hacer un avivamiento en esta casa, cuando eso llegue, hermanos, esto va a temblar, va a temblar las tinieblas, y que ninguno de los que Dios nos llamó a estar en esta casa nos quedemos, sino que hagamos parte de eso. Cuando eso ocurra, les puedo garantizar, hermanos, que nunca jamás tendremos que volvernos a preocupar por cosas que antes eran cotidiana preocupación. No, al contrario, vamos a decir, sabe que vamos a ampliar la casa, sabe que podemos irnos al local que queramos, no importa lo que cobren, podremos comprarlo, podremos decir, sabe que, hermanos, ahora sí podemos tener una orquesta de 20 músicos. ¿Saben qué, hermano? No nos preocupemos. ¿Por qué? Porque habrá llegado la gloria de Dios, pero un avivamiento cuesta, un avivamiento tiene un precio, y un avivamiento tiene una batalla que lo antecede. Por eso es que yo les decía que primero está la perseverancia, antes que la victoria. Y ahí sí después está la gloria. ¿Me escuchaste, mi hermano? Amén. Y ahí sí que sigue después las cruces. Se me olvidó. Las cruces estaban primero que todo eso, ¿no? La cruz estaba primero. Primero la perseverancia y luego la cruz. Ahí sí después está la victoria. Y ya después viene la gloria. De ahí para allá ya empiezan las columnas que ustedes recuerdan. Bien, mis hermanos, pongámonos de pie por favor para orar. Les invito a que oremos hoy con mucha fe, hermanos, con mucha fe. Por favor, prepárese su corazón para lo que venga. Yo quiero preguntar una cosa, a los que me pueden responder públicamente, por favor háganlo. Quiero preguntarles si alguno de ustedes han tenido opresión de parte de las tinieblas en contra de sus propias vidas. Vale, listo, wow, sí, bueno, al parecer no era algo aislado. Vamos a orar al Señor, ¿vale? El Señor tiene tu victoria, ¿vale? Así que si quieres, cerrados tus ojos, levanta tus manos al cielo. Señor eterno, Padre de la gloria, Señor, hoy en el nombre de Jesús venimos ante ti una vez más, Señor. Señor eterno, te entregamos esta mañana nuestras propias vidas, nos rendimos y nos sujetamos a ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret.